Voy a dar cuenta de los documentos que han llegado a nuestra comisión. Señor secretario. Vamos empezando, presidente. Señor presidente, para esta sesión han llegado los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, hay un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica la Carta Fundamental que establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. ¿Ah, llegó acá? Sí, acaba de llegar, señor presidente. Y además, este proyecto viene acompañado de oficio que le califica con urgencia suma. ¿Suma? Suma. Luego tenemos oficio del Presidente de la República, hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias que afecta a las mujeres. Oficio 13.955 de la Corporación comunica que accedió a la petición de desarchivar dos proyectos, uno que modifica el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con el objeto de evitar la propagación de tendencias destinadas a debilitar la institución de la familia, y que modifica el número 10 del artículo 19 de la Constitución Política con el objeto de fortalecer la familia. Se han recibido las siguientes mociones. Modifica la Carta Fundamental con el propósito de suprimir el fuero de los parlamentarios y otras autoridades que indica, y en materia de suspensión del derecho de sufragio. Modifica la ley que concede protección jurídica a los servicios de asistencia jurídica que se indican en las regiones que se señalan, para otorgar a los postulantes en práctica el derecho a percibir las costas personales que fijen los tribunales. Modifica la ley 17.344 que autoriza el cambio de nombre y apellidos en los casos que indica, para prohibir dicho cambio a quien haya sido condenado por delitos sexuales contra menores. Modifica el decreto de fuerza de ley número 2128 de 1930 y la ley 17.344 para regular la determinación del orden de los apellidos en la partida de nacimiento. Y finalmente modifica la Carta Fundamental para suprimir el fuero parlamentario. Comunicación de la División del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se confirma la asistencia del señor Héctor Meri, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, acompañado de la señora Simón Hartar, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica de la División Jurídica. Correo electrónico del docente señor Manuel Núñez, de la Universidad Católica del Paraíso, lo que confirma la asistencia a la sesión del día de hoy. Correo electrónico de la señora Patricia Muñoz García, de la Defensoría de la Niñez, quien se excusa de asistir en esta oportunidad por problemas de agenda. Correo electrónico del señor Sebastián Soto Velasco, también convocado a esta sesión, se excusa no poder asistir en el día de hoy por compromisos contraídos con anterioridad. Se encuentra presente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en calidad de oyente, como lo he hecho en varias sesiones, la señora Tania Rojas, profesional de la Unidad Jurídica de dicho instituto. Hemos recibido oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, oficios en realidad, por el cual remite informe solicitado en la glosa 11 del programa 01 del Servicio Nacional de Menores, primer trimestre de 2018, glosa 06B del programa 01 del mismo servicio correspondiente al primer trimestre. Y en glosa 05C, programa 01 del Servicio Nacional de Menores, primer trimestre año 2018. Glosa 05 del Servicio Nacional de Menores correspondiente al primer trimestre año 2018. En las carpetas de los señores diputados se encuentra un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, respondiendo a un requerimiento de la Comisión sobre un estudio comparativo entre el contenido de las bases ciudadanas para la nueva Constitución, entregadas por el Consejo de Observadores y del Comité de Sistematización, el 16 de enero de 2017, y el contenido del proyecto de reforma constitucional para modificar la Constitución Política de la República, presentado por la expresidenta señora Michelle Bachelet. Correo electrónico del señor Rubén Casanova Flores, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Comuna de San Juan de la Costa, Litoral de Osorno, por el cual solicita, en representación de los pescadores artesanales, poner en tabla el proyecto de ley que busca anular la ley 20.657. Lo mismo se solicita el señor Gino Babestrelo, presidente de FEPACOR. Informe que se encuentra también en las carpetas de los señores diputados del profesor señor Humberto Nogueira Alcalá, referido al proyecto que modifica la Carta Fundamental, que se encuentra en tabla número 1 en esta sesión, con el propósito de garantizar la protección de la infancia y adolescencia. Finalmente, un correo electrónico de la Corporación Ley Sofi Chile de Puerto Montt, mediante el cual solicitan ser recibidos para representar sus inquietudes y propuestas sobre protección de infancia y respecto
de los derechos de los menores de edad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Bueno, ustedes saben, ingresó entonces un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre igualdad. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto se denomina, es un proyecto de reforma constitucional que se denomina, que modifica la Carta Fundamental que establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Eso, señor presidente. Ya, y consumo urgencia. Consumo urgencia. Consuma. Sí, de igualdad de género. Vamos a tener que darle prioridad a ese proyecto enviado por el Ejecutivo, como ustedes entenderán. Sí, tenemos 12 días. Tenemos 12 días a contar de hoy día. Hoy. 12 días. ¿Cuántos son los artículos? Bueno, es pequeño porque es solamente una norma. Una sola. Es chico, como proyecto chiquitito. Ya, es solamente considerar a las mujeres, dicen. ¿Solamente? Ya, vamos a darle entonces, vamos a cumplir con lo que establece la Constitución y la ley. Sí, no, la voy a... Presidente del proyecto de reforma constitucional. Ya, muy bien, listo. Ya, terminamos. ¿Algo más sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? En varios. Diputada Flores. Gracias, presidente. A propósito del proyecto, ¿cierto?, de reforma constitucional en materia de garantías y derechos del niño, me han escrito un correo electrónico 3 organizaciones que les gustaría ser escuchadas en esta comisión, presidente. La Fundación Unidad de Ministerios Infantiles de Chile, por un lado, por otro, Ciudadanos con mis hijos no te metas, y la ONG Comisión Nacional Evangélica por la Familia, que ellos quisieran exponer en la comisión. Y me han pedido transmitir la posibilidad de que, si está a bien, de recibirlos en la comisión para exponer sobre esto. Y a mí me gustaría en lo particular, presidente, poder invitar también sobre este proyecto a la abogada Carmen Domínguez, a que pudiera también exponer en la comisión. Gracias, presidente. De nada. Reforma constitucional de la niñez. Estamos hablando del proyecto que ingresó hoy, ¿cierto? Es de reforma constitucional en materia de garantías y derechos del niño. No, garantía. Boletín 167-07 y el 11.700-07. Ya, muy bien, diputada. Así. Diputado Zafirio. Presidente, en puntos varios quisiera pedir si se puede incorporar en la tabla de fácil despacho un proyecto de ley que está desde el año 2015 en esta comisión, que modifica 2 artículos del Código de Procedimiento Civil, los artículos 361 y el 389. Ambos artículos establecen un conjunto de privilegios a autoridades eclesiásticas relacionadas con su comparecencia en juicios civiles. Es un proyecto simple, es una norma que está desde agosto de 1902 y que quedó de la época en que todavía el Estado de Chile y la Iglesia eran prácticamente una misma cosa. De tal manera que creo que lo podemos despachar rápidamente, presidente, antes de empezar a recibir los proyectos del Ejecutivo, que nos van a tener muy atareados, así con la masividad con la que estamos recibiéndolo. Ya, muchas gracias. ¿Algo sobre la propuesta del diputado o alguien se opone o está de acuerdo? Entonces lo voy a poner en tabla de fácil despacho, un proyecto para terminar con... Esto es tomarle declaración al arzobispo en su casa y no en el tribunal, ¿no? Eso es... El juez va a la casa. El juez va a la casa a tomarle la declaración y no... Ya, ahora vamos a escuchar a nuestro diputado González. Después, por supuesto, se dice. Por supuesto. Muchas gracias, presidente. Sí. Sí, he concurrido, presidente, a ver si es posible, a través suyo, lograr un acuerdo de la comisión con el objeto de
entregar una audiencia a la identidad mapuche Las Quenches. Hace un par de semanas, la identidad mapuche Las Quenches, que agrupa comunidades que viven en el borde costero todo el sur de Chile, estuvo en este congreso, se reunió con la presidenta de la Cámara y con varias bancadas parlamentarias, fundamentalmente para manifestar su inquietud respecto a la carencia de consulta indígena en una serie de iniciativas legislativas particularmente vinculadas a los temas pesqueros. La modernización del Servicio Nacional de Pesca, el proyecto de ley de pesca que ingresó por el Senado, una moción que hay aquí que tiene que ver con la nulidad de la ley de pesca, discusión de la cual ellos están absolutamente marginados y además que no ha sido materia de consulta indígena. Y le pidieron a distintas bancadas que pudiéramos gestionar ser recibidos en audiencia en la Comisión de Constitución. En la solicitud, presidente, me gustaría la posibilidad de que esta comisión pudiera acordar recibirlos. Eso. Muchas gracias, diputado Monsalve. Gracias por su concurrencia. Muy bien. Ante la propuesta de la solicitud del honorable diputado Monsalve, ¿alguna observación? Sí. Gracias, presidente. ¿No sería más correcto que la comisión que reciba a la comunidad lasquenche sea la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios? Creo que ahí debiese estar mejor radicada la audiencia, más que la Comisión de Constitución. Creo que por algo hay una comisión específicamente en materia de pueblos originarios, más que sea esta comisión, que además de escucharlo es poco lo que vamos a poder hacer al respecto. Gracias, presidente. Por supuesto, si estamos tratando de resolver el punto, diputado Monsalve. Sí, yo creo que la presidenta, la observación del diputado Coloma tiene sentido, pero efectivamente esto está en conocimiento de las comunidades. Ellos concurrieron a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y como su interés es fundamentalmente entregar opinión en aquellas comisiones donde hay algún proyecto de ley que tenga que ver con esta materia. En este caso, en esta comisión hay un proyecto de ley en particular que tenía que ver con la moción de nulidad de la ley de pesca, sobre la cual quieren entregar opinión respecto a la consulta indígena. Gracias, diputado. ¿Alguna otra observación respecto a la solicitud del...? Sí. Presidente, ¿y deben venir en cualquier momento o solo cuando se vea ese proyecto? Ese proyecto yo creo que difícilmente va a estar en tabla luego, ¿no? Disculpe, pasa que estoy preguntando si podíamos mandar ese proyecto a pesca, ¿va? Porque pensando que podríamos resolver... ya, pero no importa. Pero, diputado Díaz. Sin perjuicio de cuándo se vea el proyecto, si se ve o no, y si uno cree o no que en nuestro derecho existe la nulidad, yo creo que lo que el Congreso tiene que hacer es recibir en audiencia al mayor número de organizaciones sociales y ciudadanos que sea posible. Aquí hay una agrupación relevante de pueblo originario, no ha pedido una audiencia, no veo razón alguna para no concedérsela independientemente, insisto, de la tramitación legislativa del proyecto. Creo que es lo más sano. Muy bien. ¿Alguna observación? Bueno, yo solamente agregar que este proyecto fue enviado a la Comisión de Constitución por la Cámara, por la Sala, entonces está aquí porque lo enviaron para acá. Si el día de mañana resolvemos que este proyecto, después de escuchar a nuestros invitados, se envía para la Comisión de Pesca, lo podemos resolver. También hay otras peticiones más también de otras personas que también quieren concurrir a esta comisión por el mismo tema. Entonces, les solicito que, como bien dice el diputado Díaz, aprobemos lo que se nos está pidiendo y posteriormente resolvamos sobre el punto. Así que a usted le parece bien, ¿va? Pero no vamos a resolver a propósito de esta solicitud, ¿va? ¿Algún inconveniente? ¿Aprobamos? Es decir, escuchémoslo, si hay que escucharlo. Está pidiendo un diputado, está pidiendo que escuchemos ¿Ah? ¿Hay algún inconveniente en que lo escuchemos? ¿En que lo citemos? Ya, pero bueno, autoríceme, yo lo pongo en tabla cuando estimo, ¿ya? Yo, sí, muy bien, listo. Perdón, bueno. No, pero veamos, resolvamos el punto al tiro. ¿Están de acuerdo para votar? Ya, ya, se aprueba. De nada, gracias. De nada. Diputado Díaz.
Dos cositas. Yo no sé si habíamos acordado que la Secretaría nos iba a enviar un listado de los proyectos en estado de tabla o si fue la otra comisión, pero no me acuerdo. Pero si no fuera así, solicitarlo. Primero. Segunda cosa, yo había solicitado en alguna sesión anterior que un conjunto de proyectos de reforma constitucional vinculados a asuntos culturales que la Comisión de Cultura había solicitado fueran enviados a la Comisión de Cultura sin perjuicio de su posterior trámite por esta comisión. Fue rechazado en la sala, desconozco quién, no me acuerdo quién, pero quisiera pedir que esta comisión solicite el envío a la Comisión de Cultura sin perjuicio que después de que sean vistos por la Comisión de Cultura puedan volver a la Comisión de Constitución. Es decir, no digo que obvie el trámite de esta comisión, sino que puedan avanzar mientras tanto en la Comisión de Cultura. Eso, presidente, esa es mi solicitud. Ya, entonces, pero en concreto la solicitud, ¿cuál es? Que enviemos los proyectos que inciden en tema cultural a la Comisión de Cultura. Así es, sin perjuicio que después vuelvan a esta comisión. Ya. Diputado Coloma. Yo en lo personal ni un problema, pero ¿cuáles serían esos proyectos? Secretario. Están coludidos. Sí, en este momento. Señor presidente, efectivamente la Comisión de Cultura solicitó a la sala el envío de, son 4 o 5 proyectos que dicen relación con el patrimonio cultural. Uno reemplaza la denominación de la isla de Pascua por Rapa Nui, sustituye la denominación de territorio especial Isla de Pascua por lo mismo Rapa Nui, reconoce a los pueblos originarios y el carácter multicultural de la nación chilena, reforma constitucional sobre patrimonio histórico y cultural de la nación y consagra el dominio público sobre los recursos genéticos y reconoce derechos de reconocimiento a comunidades indígenas. Básicamente son eso. Eso, honorable. ¿Están de acuerdo que lo enviemos por ahora? Si van a pasar a la Comisión de Constitución, pero mientras tanto, para que haya una discusión en la Comisión de... ¿Están de acuerdo? La Comisión de Constitución pide por unanimidad a la sala aprobar. Exactamente. ¿Qué otro punto más? Lo pidió la diputada Flores, también accedimos, ¿cierto? Los proyectos de estado de tabla, ¿qué pasó? Dice que están todos en informe. Sí, no, en el caso de los proyectos que están en estado de tabla, hay una memoria elaborada por la última presidencia anterior a la suya, presidente, que tiene todos los proyectos y que está en la página web, en la comisión, hay una pestañita que dice antecedentes, y ahí van a encontrar esa documentación. Ahí está todo. Señor presidente, creo lo de la niñita Sofía, ¿no? Que también está pidiendo ser escuchado. Sí, tenemos 1100 proyectos, sí. Apaguen el televisor entonces. Ya, resolvamos, primero escuchamos al diputado Coloma y resolvemos. Ya, diputado Coloma. Sí, muy bien, presidente. Respecto también de la lista de invitados para el proyecto de la reforma constitucional en materia de garantía de derecho a la niñez, me gustaría que se pudiera invitar al profesor y abogado Rodrigo Díaz de Valdés, de la Universidad Católica, a la profesora Ángela Vivanco y a 3 ONG, ISFEM, el Observatorio Legislativo y la Red por la Familia, de la Vida y la Familia. Yo le acompaño después. La Red por la Vida y la Familia, una ONG. Yo le envío los documentos, pero también pues, los puedan tener dentro de las personas que sean invitadas. Muchas gracias. Para el proyecto... Garantía de derechos del niño. Garantía del niño, derecho de la niñez. Garantía, no, otra cosa. Garantía. Diputado Walker, sí. En relación a los proyectos que están en estado de ser colocados en tabla, yo me permito pedirle que podamos ver en algún momento el proyecto de reforma constitucional cuyo principal autor es el diputado Leonardo Soto, acá presente, que yo también suscribí junto con otros diputados que hice relación con las atribuciones del Tribunal Constitucional, algo que se ha estado discutiendo, que ha sido objeto además de bastante consenso dentro de los constitucionalistas, de eliminar el control preventivo del Tribunal Constitucional, cambiar los quórums. Es un tema que ha estado en discusión a propósito del control preventivo que ha hecho el Tribunal en varios proyectos de ley que han afectado demandas ciudadanas, como dice relación con la gratuidad, el CERNAC, etcétera,
yo creo que sería muy importante que pudiéramos discutir en algún momento ese proyecto de ley, invitar a profesores de Derecho Constitucional. El diputado Leonardo Soto es un poco tímido, entonces no se atreve a plantearlo, pero yo lo planteo en su representación. No, pero está bien, está bien. Gracias, oye, presidente. pero es un tema que también le preocupa a la presidencia, pero lo importante es que les preocupe también a nuestra derecha. ¿Verdad? Ya, vamos a ponerlo en tabla. ¿Ah? Y ya que, pida, ya que estamos en peino de engaño y están ocupados por allá, claro, aprovechemos por mientras ustedes tráiganlo. Bueno, nosotros, en mi caso, hemos presentado recientemente un primer proyecto de ley, una reforma constitucional que creemos que resolvería varios de estos problemas con los 1.100 proyectos que están hoy día esperando, que es una reforma constitucional que permitiría a la ciudadanía ponerle urgencia a los proyectos a través de la recolección de firmas. Por cierto, manteniendo la urgencia que hoy día tiene el presidente de la República, pero agregando, como existe en algunos otros lugares, la posibilidad de que la ciudadanía, a través de la recolección de una cierta cantidad de firmas establecida en el mismo proyecto, pueda ponerle urgencia a los proyectos para que sean discutidos dentro de un año calendario. Ese proyecto de ley requiere una reforma constitucional y eso está radicado de haber llegado la semana pasada, me imagino, acá a la comisión, y pido la posibilidad de que sea estudiado. Creo que hay urgencia ciudadana en que se pueda ver este tipo de proyectos. Gracias. ya, muy bien, diputado. Yo creo que vamos a hacer los esfuerzos y que nos apuramos con sacar lo que los diputados Díaz y diputados Soto ya tienen puesto en tabla y ahora los diputados avanzamos rápido y votamos, podemos ir despachando esos proyectos. Mire, hay me dice el secretario que ¿dónde está esto? Acá. Hay un correo electrónico de la Corporación Ley Sofí Chile, de Puerto Montt, que quieren ser recibidos. Nosotros ya lo recibimos la vez pasada y conversamos largamente con ellos. Sí, ustedes sí vinieron, sí, y sabemos un poco lo que quieren exponer, pero es importante que lo recibamos nuevamente. Si quieren venir, por favor, en la Fundación Ley Sofi. No, si al contrario, no, quiero recibirlo a ellos y también a quien sea. Que quieren venir. El próximo martes quieren venir, proponen esa fecha. Ya, muy bien, entonces lo aprobamos. Mira, aquí también me encuentro con que hay otras personas más que están pidiendo lo mismo con respecto a la ley de pesca. Que se ponga en tabla. No, pero primero escuchémoslo nomás, entonces no pongamos nada en tabla. Si no, la vamos a ahogar. Okay. Bueno, para que sean invitados también junto con los señores estos de pidió Monsalve. ¿A quién pidió el diputado Monsalve? Sí, no, ya. Las Quenche. ¿Este fácil despacho lo podemos ver mañana? Ya. Sí. Mañana mismo. Listo. Ya. ¿Algún otro punto? ¿Varios? Hay que ir al quórum. Ya, demos quórum y volvemos a tratar el primer tema sobre el proyecto de reforma constitucional en materia de garantía y derechos del niño, ¿verdad? Que es lo que estamos debatiendo. Ya, vamos a suspender, damos quórum y volvemos. ¿Ustedes lo presentaron ya o no? Bueno, ahí lo vemos. Suspendamos, damos quórum, volvemos. Señor Meri, usted va a dar cuenta de esto, ¿no? Por favor, porque avancemos. Vamos, si me lo permiten, honorables, vamos a cambiar el orden de la tabla. Vamos a ver de inmediato el proyecto número 2, para luego pasar al 1, que es el proyecto de ley refundido que modifica el Código Orgánico de Tribunales relativo al requisito de la práctica
profesional para obtener el título de abogado. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Ya, vamos. Veamos el tiro, entonces, el segundo punto de la tabla. Señor Meri, ¿usted tiene algo que nos puede ayudar acá a ese chaval? Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que hace 2 semanas, cuando estuve en esta comisión, pedí autorización para que tuviéramos reunión con los asesores parlamentarios. Previo a eso, el viernes de aquella misma semana, nos reunimos con algunas de las asociaciones que estuvieron presentes en esta sesión, conversamos, cambiamos algunas ideas, creo que nos fuimos convenciendo de que había algunos aspectos en que ellos tenían una postura que era atendible, y el martes pasado nos reunimos con sus asesores, con muchos de los que están acá, de menos el señor Aldunate, pero tenía compromisos ineludibles que atender fuera del territorio de la región metropolitana, así que a pesar de eso pudimos hacer un trabajo que fuera satisfactorio para él. A pesar de su ausencia. A pesar de su ausencia, así que... pero en el fondo, o gracias a ella, el punto está en lo siguiente: las reformas que, de acuerdo con el tenor de las indicaciones, de las propuestas legislativas, se han presentado, se refieren al artículo 523 del Código Orgánico, particularmente a su numeral quinto y a su inciso final. El numeral quinto, hoy día, dice que las corporaciones a que se refiere la ley 17.995 y 18.362. Esa es una de las reformas, 18.362, porque es la que establece la corporación de Tarapacá, que hoy día en el texto no está incorporada. La segunda hace referencia a la posibilidad de que las corporaciones puedan celebrar convenios con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, ese es el texto que ella dice hoy, y se extiende a otros organismos, servicios e instituciones que con arreglo a la ley o sus estatutos presten asistencia jurídica o judicial gratuita. ¿Cuál es el matiz aquí? Se extiende en el Código Orgánico entonces la posibilidad a que esto sea prestado a través de servicios o organismos estatales o instituciones, entendiendo instituciones, entidades sin fines de lucro, corporaciones. Todos conocemos algunas experiencias de este tipo, como la Fundación de Asistencia a la Familia, o puede haber en el futuro otras que... Pero lo que es central es que su finalidad, según su ley orgánica o según su estatuto, sea prestar servicio de asistencia jurídica o judicial. Hacemos el distingo entre jurídica y judicial porque perfectamente puede haber asistencia en el orden legal que no signifique patrocinio o representación de intereses en juicio. Otro añadido es que los convenios tienen que celebrarse, no basta con la firma del director ejecutivo, sino que tiene que haber un previo acuerdo del consejo directivo de cada una de las corporaciones. Estas corporaciones tienen un consejo directivo, el equivalente a un directorio, que es el que tendría que validar este acuerdo. El inciso segundo está exactamente igual, que será un reglamento que fija los requisitos, forma y condiciones. Obviamente, si esta reforma es aprobada, habrá un reglamento que en este aspecto se haga cargo acerca de cómo se deben materializar estos convenios, tanto con entidades públicas como con entidades de orden privado. Cuando hablamos de estas instituciones, nos referimos a instituciones privadas. El último punto era el que particularmente a mí me generaba más dudas, pero conversándolo con las asociaciones y sus representantes, y haciendo un ejercicio de apertura de mollera que en mi caso es muy difícil, pero lo logré dominar mi indócil carácter sobre eso, fue extender la posibilidad que hoy día se concede únicamente a los funcionarios del Poder Judicial, a aquellos funcionarios o empleados del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y corporaciones de asistencia judicial, que puede tenerse por cumplido el requisito de la práctica respecto de ellos a medida que se reúnan 3 requisitos. Haber servido, primero, 5 años en la institución. Segundo, haber desempeñado funciones de orientación jurídica o de asistencia judicial por al menos 6 meses dentro de dicho periodo. Usamos la palabra orientación jurídica porque había una primera versión que decía asesoría, pero que lo único que puede ser asesoría es un abogado. Orientación más bien dice relación con lo que esperamos de una práctica, que es consejo al público, advertencias, recomendaciones y no cuestiones que sean puramente del orden administrativo, rutinario, que sirvan únicamente al interés del servicio al cual pertenecen. La idea es que entonces que los postulantes en este periodo o en este plazo más corto de los 5 años, por lo menos 6 meses los destinen a
atender público vía presencial, vía call center, pero sin desatender sus obligaciones y sin que se produzca un fenómeno que ellos mismos decían acá, que tenían que cesar su desempeño profesional por 6 meses, con merma de sus ingresos, de sus expectativas legítimas y apartarse de su trabajo por el hecho de trabajar. Bueno, pueden hacerlo entonces, pueden asumir una línea de trabajo de ese tipo y no tienen la obligación entonces de hacer la práctica si es que, y lo acotamos, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Corporación de Asistencia Judicial. ¿Por qué a estos 3 y no a todo demás organismos del Estado? Porque no todos los organismos del Estado tienen una vocación de atención al público directo en materia de consejería legal. Si creemos que esta opción no es suficiente, siempre existirá la posibilidad de hacer efectivamente la práctica en los términos del convenio que se señala en el numeral 5 a que nos hemos referido. Y la tercera exigencia, que se trata de observar una buena conducta funcionaria. Me parece que es un estándar que es exigible a todos los funcionarios y no vemos por qué. Así es, sí, sí. Pero la línea general que estamos planteando entonces es reconociendo que siempre se puede avanzar un poco más y que tenemos en mente sobre una cosa bastante más ambiciosa, pero hacer frente al problema actual en los términos que estamos hablando, que es la posibilidad del convenio y la posibilidad de hacer como que se hizo la práctica, pero siempre asociado a una conducta concreta y determinada. No solamente el trabajar en una institución, sino haber desempeñado en las condiciones que aquí se señalan y por los plazos que aquí se señalan en un área de servicio a la comunidad en el orden legal. La orientación del proyecto es ese y quería que desde ese punto de vista ver si resultaba satisfactoria para usted. Es el resultado de varias conversaciones que hemos tenido también. Agradezco la generosidad de los parlamentarios de la comisión y de sus asesores al manifestar sus puntos de vista y eso es un poco lo que puedo poner al respecto. No sé si, señor presidente, muy agradecido, la señora Simón pudiera complementar algo más. Muchas gracias, don Héctor. Han hecho un estupendo trabajo. Doña Simón, ¿quiere decir algo? Usted contribuyó también a... Muchas gracias, señor presidente. La verdad, sí, trabajamos, yo pertenezco al Departamento de Asistencia Jurídica, de cual dependen las corporaciones de asistencia judicial. Estuvimos trabajando en esta propuesta de indicación, un poco bajo el principio orientador de que la práctica profesional tiene 2 principios. Por una parte, es la asistencia jurídica a las personas que más lo necesitan y por otra parte, poner en práctica los conocimientos que los egresados adquieren en la universidad. Y desde esa perspectiva, la orientación de las instituciones, la regularización que se hizo, los requisitos que se establecieron, se pensaron en esa línea, en responder a cuáles eran los objetivos que se establecen a través del reglamento de la práctica profesional, un poco resguardando siempre ese principio orientador. Muchas gracias, señora Simón Hartag. Bueno, yo solo agradecer el esfuerzo, señor Meri, que han hecho por traernos esta indicación sustitutiva, el esfuerzo que hicieron, gracias por el trabajo que se dio junto con los asesores, los parlamentarios. También agradecer a los asesores, por supuesto no incluido al señor Aldunati, que no estaba. No, me imagino que lo orientó desde el espacio, pero agradecer a los que sí estuvieron presentes con usted en la elaboración de esta indicación. Así que agradecido y preguntarles eso ahora, qué les parece esta indicación, si hay alguna observación y si no, o si sí, procedemos posteriormente a votarla. Diputada... O sea, ¿la nuestra? Sí. Paulina. Presidente, bueno, muchas gracias. Presidente, la verdad es que hace ya un par de sesiones yo tomé la palabra precisamente para rescatar estos proyectos que teníamos junto además a otros diputados y que pudiéramos en ese minuto, ¿cierto?, fusionarlos y de esa forma flexibilizar, yo creo que esa es la palabra, flexibilizar las prácticas profesionales hoy día de los futuros abogados para nuestro país. Y se produjo efectivamente, como usted dice, una reunión con el Ejecutivo y yo agradezco además por su intermedio, presidente, hoy día que
el Ejecutivo, en la persona de don Héctor Meri, hoy día reconozca, ¿verdad?, que hay una apertura a poder sacar adelante este proyecto, porque al final del día eso habla bien de este trabajo en conjunto que además, bueno, históricamente se ha llevado a cabo en esta comisión. Teníamos nosotros una indicación sustitutiva que fue la presentada en esta reunión con el Ejecutivo, y hoy día no solamente valoramos la indicación que está presentando el Ejecutivo, sino que yo misma, presidente, hago un llamado a que votemos esta indicación. A grandes rasgos, la diferencia, para no centrarlo en lo que obviamente converge, la diferencia que existiría es que nosotros sí teníamos contempladas, por ejemplo, las clínicas jurídicas de las facultades de Derecho. La verdad es que me imagino que para la mayoría de nosotros, para los que somos abogados, trabajamos o prestamos en algún minuto servicio en las clínicas jurídicas de nuestras universidades, y personalmente a mí sí eso me deja conforme. Yo no tengo ese razonamiento respecto de que hay algunas clínicas jurídicas buenas y malas, porque en definitiva son universidades que igual otorgan el título, y entonces tendríamos que incluso discutir que la Corte diera, otorgar o no el título a esas mismas universidades antes de entrar a discutir si la clínica jurídica es de calidad o no, el servicio que allí se presta. Y por esa razón nosotros teníamos contemplada además las clínicas jurídicas en la indicación, pero sí sacar las clínicas jurídicas con lo que ya estamos flexibilizando a través de los convenios con la corporación, que se preste servicio en el Ministerio Público, en la Defensoría Penal Pública y en definitiva en todo organismo, entendiendo por supuesto que la asistencia jurídica o judicial sea gratuita. Entonces nos deja conforme, y por eso quería justificar por qué esa diferencia que teníamos nosotros en este proyecto, pero que estamos dispuestos, digamos, a dejarla de lado si eso nos va a permitir hoy día votar a favor esta indicación. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Diputado Zafirio. Es más que nada una reflexión y es que nosotros estamos estableciendo en el fondo dos categorías de funcionarios públicos: los de la Defensoría Penal Pública, los del Ministerio Público y los demás, que los dejamos excluidos de la posibilidad de que, cumpliendo los mismos requisitos que los funcionarios del Ministerio Público o de la Defensoría, pudieran, quienes hayan cumplido labores propias de la profesión por un periodo de 5 años, tener por cumplida la obligación de la práctica. Yo creo que ahí estamos generando una suerte de clasificación o claramente una discriminación entre funcionarios públicos. Estoy pensando por ejemplo, en un funcionario del Servicio Nacional del Consumidor, que trabaja en el servicio, pero que además presta asesoría judicial ante los reclamos de los consumidores respecto de la provisión de un servicio o la calidad de un determinado producto. Y que lo acompaña al tribunal a hacer la denuncia, en fin, cumple alguna función judicial. Así puede haber muchos casos. Incluso, pero además puede haber casos en los términos en que está la indicación, como la plantea el señor Meri, de funcionarios de la Defensoría Penal Pública que no cumplen ninguna función de asesoría jurídica ni judicial, y son funcionarios públicos de la Defensoría Penal Pública o del Ministerio Público, pero que no cumplen ninguna función jurídica o judicial. La pregunta es: ¿una secretaria administrativa va a tener esta misma garantía? No. Estamos hablando, tiene razón, estamos hablando de tener el grado de licenciado en ciencias jurídicas. Pero Los 6 meses de asesoría. me produce esa disparidad de derechos entre funcionarios que debieran tener al lo menos un mismo estatus, me hace ruido. Diputado Díaz, ¿alguna Sí, yo reconozco que no he sido parte de la discusión de este proyecto, que viene hace largo tiempo, ¿no? Entonces, sí, pero tengo algunas dudas. A mí me hace sentido lo que dice la diputada Paulina Núñez respecto de las clínicas jurídicas. O sea, ahí se presta asistencia judicial gratuita, pareciera razonable su homologación. Pero al final todo esto es un parche, porque yo quiero recordar acá que en su momento, hace unos 6 años atrás, 8 años atrás,
la diputada Marisol Turra y otros más, yo mismo planteamos en el primer gobierno del presidente Piñera, creo, la necesidad de crear un servicio de asistencia judicial que se mencionó, si no me equivoco, en la presentación que hizo el ministro Larraín. Entonces sería bueno también saber, por su intermedio, presidente, si el gobierno tiene contemplado ir en esa dirección, porque hacer recaer la asistencia judicial a la población que no tiene acceso a asistencia jurídica en postulantes ha sido siempre un problema, no resuelve las necesidades de asistencia judicial de la población. Entonces, yo no creo recordar que el ministro algo dijo al respecto, pero sería bueno, profesor Meri, que además es un excomisionado constituyente, nos diga en qué estamos. Gracias, presidente. Gracias a usted. ¿Alguna otra, Camila? ¿Alguna observación? ¿No? ¿Está todo? Un punto, porque yo a veces siento que claro, cuando más que un parche, es que cuando uno pretende que toda la idea que pueda uno tener salga adelante, al final no sale nada, porque efectivamente en este punto llevamos años discutiendo a través de la representación de otros parlamentarios en esta propia comisión el poder flexibilizar, y lo voy a decir de esa forma, las prácticas profesionales de los estudiantes de Derecho. Entonces yo creo que hoy día lo tenemos todo tan reducido, y además que a todo esto el derecho ha ido dejando, hay ramas del derecho que han ido saliendo de la práctica. Yo creo que la mayoría de lo que hoy día uno ve en las corporaciones cambió nombre. Y antes obviamente veíamos todo un procedimiento penal, laboral, de familia, que ha ido saliendo de la corporación, y al revés han ido aumentando las aulas, las universidades, las facultades, las escuelas de derecho. Pero bueno, eso como un pequeño análisis. Entonces, lo que yo digo es que este proyecto efectivamente, más que un parche, sí se hace cargo de ampliar, de flexibilizar y de llegar de esa forma a quienes están trabajando, ¿cierto? Están trabajando en definitiva en los ministerios públicos, en la Defensoría Penal Pública y en estos organismos. Ahora sí, yo quiero insistir, creo que es un punto con el tema de las clínicas, pero con ese hincapié. O sea, si hoy día podemos avanzar en estos 3 organismos dejando las clínicas al lado, no me voy a detener en las clínicas jurídicas para poder aprobar la indicación. Y sí hay un punto, y tomo el punto del diputado Zafirio, presidente, porque, claro, uno va dejando de lado porque en cierta forma en alguno tiene que cortar. Me refiero a los profesionales del propio Congreso, me refiero a los profesionales de algún servicio de algún organismo del Estado que no tenga convenio, ¿cierto? Que no es que ingrese a la corporación, sino que ITEA trabaje en el Congreso o en algún organismo. Pero también hago ese llamado, yo no sé si ahí hay ánimo para poder ampliar eso, dejando de lado, insisto, ya las clínicas, o directamente en esta indicación, como está presente, por supuesto, la limitamos a eso y avanzamos con eso. Yo avanzaría con esto, presidente, y sí trataría de ampliarlo a organismos y al Congreso en otra oportunidad. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Zafirio. Presidente, un grupo de asesores de distintos sectores también han estado trabajando en esta indicación, que yo quiero invitar a que la presentemos. Digamos. En esta indicación se sustituye el numeral 5 por el siguiente. Pido las disculpas, pero hay que leerlo, ¿no? Haber cumplido satisfactoriamente con una práctica profesional, desarrollando labores propias de la profesión bajo las siguientes modalidades. A. En las corporaciones de asistencia judicial. Voy a leer los titulares, digamos. 2. En las clínicas jurídicas que realizaren las escuelas o facultades de derecho acreditadas pertenecientes a universidades con acreditación institucional. 3. Por un lapso de un año, ahí la indicación dice en estudios de abogados y fundaciones de asistencia. Se elimina la expresión en estudios de abogados, es decir, el concepto de estudio de abogado que puede tener uno de los estudios en Santiago, instituciones grandes, respetables, no es transversal a lo largo del país y tampoco en Santiago, digamos. Es decir, vamos a matar la obligación de la práctica profesional, porque al final, aunque suene feo decirlo, digamos, van algunas distinguidos abogados, digamos, van a terminar vendiendo el certificado, digamos, y el postulante se va a ahorrar los 6 meses o el año de práctica. Eso se elimina, la idea es eliminarlo y quedamos con fundaciones de asistencia jurídica que gocen de personalidad jurídica. Después se sustituye el inciso segundo por el siguiente: un reglamento determinará los requisitos, formas, condiciones, labores propias, es decir, son las cuestiones más bien formales.
En un punto 3, para reemplazar el inciso final por el siguiente. La obligación establecida en el número 5 se entenderá cumplida por los postulantes que hayan cumplido labores propias de la profesión por un periodo de 5 años. Es un largo periodo. A, siendo funcionarios de la Administración del Estado, de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público, situación que certificará, etcétera, el superior jerárquico. Siempre, insisto, que hayan cumplido labores propias de la profesión. B, respecto de quienes hubieran sido contratados por cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional, por uno o más parlamentarios o por los comités parlamentarios, circunstancia que certificará el respectivo ministro de Fe. Y por último, por quienes sean funcionarios o empleados del Poder Judicial, por el hecho de haber, que es la norma actual, por el hecho de haber desempeñado sus funciones en las primeras 5 categorías, etcétera. Esa es la indicación. Yo creo que el sentido del debate que ha habido respecto de este proyecto ha sido este. Y yo quisiera, yo la firmé, digamos, que invitar a que la firmáramos y pudiéramos votarla, con la eliminación expresa de los estudios de abogados. Solo explíquenle a este presidente que... No, esa no, esa es la del señor Meri. Eso es el populismo constitucional que emergió de la Asamblea Constituyente de la cual él formó parte. Ya, Paulina, a ver, diga. Presidente, no, lo que pasa es que, no sé, a lo mejor el diputado Zafiro también tiene una confusión. Lo que pasa es que la primera que trabajamos efectivamente, transversalmente, tenía dentro de el artículo 1, número 1, bueno, el artículo 5, la letra C, que era por el lapso de un año, ¿cierto?, los estudios de abogado. Eso ya quedó eliminado. Entonces empezó a circular una segunda indicación nuestra de los parlamentarios, donde solo está establecida la letra A y la B. La que existe, las corporaciones. La letra B es las clínicas jurídicas, que yo algo ya mencioné, que ahí hay un punto. Luego está lo del reglamento, ciertas cuestiones formales, pero la gran diferencia hoy día, insisto, si es que dejamos las clínicas de lado, es que nuestra indicación tiene contemplado a quienes hubiesen sido contratados para cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional, que es la letra B del numeral número 3 de nuestra indicación, porque la indicación del Ejecutivo, presidente, contempla, insisto, vía convenio con la corporación, Ministerio Público, Defensoría y otros organismos, servicios, instituciones donde se presta asistencia gratuita, pero donde exista convenio. No es el caso, por ejemplo, que ponía el diputado Zafirio de CERNAC. Entonces, hoy día yo siento que si dejamos a lo mejor las clínicas de lado, efectivamente en lo que estamos aún topando es en las personas que precisamente prestan servicio en este Congreso. Esa sería la gran diferencia que hoy día tendríamos entre ambos proyectos. Y en ambos, por supuesto, contemplamos los 5 años continuos, le faltó decirlo al diputado Zafirio, son 5 años además continuos, o sea, un importante periodo, pero además continuo. Y obviamente consideramos nosotros también los del Ministerio Público, Defensorías y todo. Entonces, a lo mejor no sé si habrá ánimo de eso o fue simplemente por el trabajo que se hizo con el gremio. Ya, gracias. A ver, diputado Díaz, usted ilustra. Sí, yo... ¿Ah? Bienvenido. Se anda paseando por todas. Vuelvo a saludarlo como no está aquí. Está juntando los votos para el Consejo. No sé. Presidente, perdón. Esperemos que se salude a todo el... ¿Quiere reclutar a Zafirio de nuevo? No creo, ya no. Esos milagros ya pasaron ya. Ya, diputado Díaz. Sí, yo no quiero ser entrópico, pero a mí me gusta más la indicación del Ejecutivo. Es entrópico y contradictorio, porque el Ejecutivo no me gusta, pero me gusta, o sea, por ejemplo, yo no me parece que los parlamentarios también seamos, en este caso, certificadores del cumplimiento del requisito. Ya va a terminar un escándalo en algún momento. O sea, uno podría analizar las cámaras. Ya lo hemos sufrido ya. ¿Ah? Imagínese, pues entonces. ¿Ah? Alguien podría pensar mal de nosotros, con injusta razón, pero, o sea, sin fundamento, pero puede llegar a ocurrir.
Yo creo que tenemos, o sea, que esto tiene que ser un poquito más acotado. Tampoco me gusta lo del estudio, que entiendo que salió. Me parecía bien lo de las clínicas, porque ahí sí se presta asistencia judicial gratuita. Ahí sí se presta asistencia judicial gratuita, que es el verbo rector de la indicación del Ejecutivo. En un estudio no, porque el que va a un estudio cobra por eso. No, ¿verdad? Lo verduguean por eso, es un gran estudio y viene recién ingresando, pero que ya hasta los parlamentarios podamos dar por convalidada la práctica, a mí me parece que además de un riesgo, Ya, es demasiado. Vamos. Diputado Díaz. Gracias, perdona. No, está bien. El asesor Aldunate, que nos quiere hacer un aporte para ilustrarnos. Señor Aldunate. Yo entiendo, presidente, que esta regla que está vigente en el Código Orgánico de Tribunales es una regla que hay que interpretar, ¿cierto? Y hay que interpretarla a la luz de también otras reglas que existen en nuestro sistema jurídico. Yo creo que la regla acá fundamental que hay que tener en consideración es la que emana del propio 19 número 3. Dentro de los derechos fundamentales, digamos, se establece que, así como se asegura a todas las personas, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, a renglón seguido, establece la Constitución que la ley debe arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos, dice después, dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas a efectos de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y la ley. Entonces, dos cuestiones. El Código Orgánico de Tribunales es de la década del 40, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer la vinculación con la Constitución del 25, no tendríamos una regla análoga, ¿cierto? En que en el fondo se establece esa obligatoriedad que existe de procurar a ciertas personas de defensa jurídica. Pero no obstante eso, la ley que estableció este requisito en el Código Orgánico de Tribunales, cuando se crean las corporaciones de asistencia judicial, estas vienen a ser una sustitución de lo que era el régimen que el Colegio de Abogados en su tiempo, cuando había colegiatura obligatoria, cuando existían otros estándares éticos más altos. No digo que no los tenga el Colegio de Abogados de Chile actualmente, tiene un estándar ético bastante alto. Lo que pasa es que ahí la adscripción es voluntaria. Y obviamente las medidas que se aplican también son, obviamente, aplicables a las personas que se someten, como en el caso mío, voluntariamente nos sometemos a ese estándar ético. Entonces, en esa lógica nosotros entendemos que la regla constitucional nos orienta para determinar la ley lo que tiene que hacer es garantizar asesoría, defensa jurídica a quienes no puedan procurárselo. Y eso es contrario a la ampliación de eventualmente otras personas que pudieran dar, digamos, ese servicio. Yo creo que la indicación del Ejecutivo acota bien un poco en el sentido que, ¿por qué la Defensoría presta defensa penal pública, cierto? Y eventualmente se requieren procesar muchos expedientes, muchas causas, muchas cuestiones que van a redundar en el ejercicio del derecho de defensa. Lo mismo en la situación de la víctima. El Ministerio Público tiene ciertas unidades de atención a la víctima, unidades especializadas y una sobrecarga de trabajo. Uno podría entenderlo razonablemente que hay que procurar esas dos o ese binomio que establece la Constitución en relación a la igual protección de los derechos. Lo que parece más dudoso, sí, es cuando lo extendemos a otros cargos. Ya el diputado Díaz lo dijo con razón acá en el Congreso, perdóneme. O sea, eso es sería una autopuesta en riesgo, una heteropuesta en peligro institucional, someter, digamos, que las labores que se realizan en el Congreso puedan encuadrarse bajo esa premisa. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si bien no discuto que el parlamentario cumpla una noble función pública, cumple, digamos, una regla de importancia, pero que los asesores vengan a convalidar o homologar su práctica cuando existe un deber social de prestar y procurar ayuda solidaria a las personas que no pueden procurarse una práctica, eso claramente constituye un exceso y desnaturalizar lo que fue el origen de esta institución. Entonces, en la clínica es un punto bien importante. Fíjese que yo recuerdo cuando estuve en la universidad tuve que hacer un año completo de clínica en la Universidad del Paraíso, de ayuda gratuita, y también tuve que someterme a la práctica profesional aula con un profesor instructor que nos hacía práctica forense, ¿cierto? Y saliendo de la Escuela de Derecho, egresando, pasó mucho tiempo, no quiero dármelas acá de... Los tiempos del derecho no son los tiempos de... Entonces, en ese contexto, ocurrido eso, me tocó hacer la práctica. Y en esa oportunidad habían dos posibilidades. La Corporación de Asistencia Judicial daba la posibilidad para las personas que trabajaban de realizar una práctica durante 3 días a la semana, intensa, concentrada en ciertos, digamos, lugares donde se podía optar a ese tipo de práctica, o eventualmente yo opté por la otra, que era segunda instancia, que era un poquito más estresante. No, ahí era a la orden de los alegatos que uno tenía que ir a responder, alegar y comparecer, pero podías, digamos, en cierta medida ajustarte el horario, al menos creía eso yo, pero mi profesora de práctica siempre me estaba llamando dónde está y todo lo demás. Pero, en fin, lo que le quiero decir, presidente, es que entiendo que ese es el sentido
de una práctica profesional, no solo, digamos, experimentar, como algunos dicen a veces, dándole esto es una pega muy importante, muy rica. El punto es que los estudiantes también tenemos que asumirlo con un nivel de responsabilidad de lo que está en juego y siempre van a haber profesores e instructores que están a cargo. Ahora, lo que quiero decir yo es que el sentido genuino de esta institución es precisamente eso, procurar esa defensa jurídica en ese ámbito nuclear, que al menos la Constitución del 80 lo explicitó, no así la del 25, y entiendo que ese es el origen de la institución cuando se modifica el Código Orgánico de Tribunales. ¿Ah? Ese es el alcance genuino. Pero déjenos claro con respecto a las clínicas. ¿Cuál es? O sea, cumplen una labor similar. Pero el punto está en que, desde el punto de vista de la fe pública que hay detrás de todos estos requisitos que fija el Código, creo que institucionalmente hay un mecanismo que son los directores de las corporaciones de asistencia judicial, de acuerdo a la ley, los que deben certificar este hecho. Por lo tanto, está sujeto a si eventualmente usted garantiza cumplir un estándar similar al que tiene la corporación en relación a los certificados que se emitan, eventualmente uno podría evaluarlo en las clínicas. Pero eso va a depender mucho también de las decisiones que se tomen a nivel de universidad, presidente. Ahí yo no entraría en ese terreno, ahí tengo mis dudas. Sí, muchas gracias, entendemos. Señor Meri. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que creo que lo que se ha hablado acerca de las clínicas merece alguna precisión por parte de nosotros. Justamente la redacción que se propuso, que habla de organismos, servicios e instituciones, quiere admitir la posibilidad de que exista un convenio entre una universidad que tenga una clínica y la corporación respectiva. Así que desde ese punto de vista yo creo que el problema no avisoro que, y si se quiere dejar como antecedente de historia fidedigna establecimiento de la ley, queda más claro todavía. Claro, para acreditarla. Ellos certifican, claro. Estamos claros. Así que desde ese punto de vista yo creo que no avisoro el mismo problema. Del Congreso, y creo que el centro de la cuestión está en la garantía constitucional de la asistencia jurídica. Y desde ese punto de vista, eso es muy difícil de satisfacer en otros organismos distintos a los que se ha señalado en esta misión. Podríamos señalar la tesorería, podríamos señalar cualquier otro organismo muy respetable, pero me parece que el objeto de otro organismo es muy difícil asociarlo a la prestación de un servicio, y si quieren hacerlo, siempre van a tener la posibilidad de celebrar un convenio bajo la modalidad numeral 5 del artículo que estamos proponiendo enmendar. Así que de algún modo, los dos temas creo que están de algún modo resueltos. Así que desde ese punto de vista, discriminación entre un funcionario y otro, no. La discriminación sería si es que no hubiera una explicación razonable, y la explicación que aquí me parece que es la razonable es el objeto de cada una de las instituciones. Perdón, le voy a dar la palabra a Paulina, después. Gracias, presidente. No, muy breve y retomar lo que dijimos cuando partió el debate. Al final es el ánimo de flexibilizar, de abrir, y quise tomar la palabra nuevamente, presidente, después de la última intervención del Ejecutivo, porque precisamente creo que lo establecido en el numeral 5 deja abierto, responde y subsana mucho las dudas que podamos tener, y por lo tanto creo que estamos llanos a votar la indicación del Ejecutivo, al menos de esta parte. Gracias, presidente. Ya, muy gentil. Marcelo. No, yo quiero entender bien el sentido de lo que dijo el profesor Meri, porque bajo esa argumentación, por ejemplo, podría suscribir una corporación de asistencia judicial un convenio con el Congreso, siempre y cuando el Congreso cumpla esa función de prestar asistencia judicial gratuita. Pero no la cumple. No la cumple, pero si prestara el servicio, sí. Que hipotéticamente... Pero el hipotéticamente está muy limitado por la ley orgánica del Congreso. Y por la Constitución, por lo demás. ¿Cuáles son las funciones del...? Tampoco una cláusula cerrada. Yo insisto, a mí me convence más la indicación del Ejecutivo, muy a mi pesar, pero... Ya, no, sí, una observación para votar. ¿Ya? Sí, solo de forma. Si me permiten tomar 30 segundos para contar una historia. Siendo alumno de Derecho Civil del profesor Avelino León Hurtado, que era muy riguroso en sus clases, ¿no? Hizo una pregunta que debí contestar, y cuando contesté usé la expresión "esto ocurre siempre y cuando", y me paró. No voy a decir exactamente lo que me dijo,
pero me dice, la expresión correcta es siempre que. Lo dijo en un tono que nunca más en mi vida volví a usar la expresión siempre y cuando, porque la verdad es que fue bastante poco decoroso para un estudiante de primer año, digamos, o de segundo año que hiciera una observación así. Sí. Para hacer la corrección y dejarlo como siempre que. Ya, muy bien. Asumimos toda la... sí. Salvo que el profesor... No, está bien. Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Escuchemos un aporte a la... Dos cuestiones. La primera, una cuestión general de mérito. Una segunda, mucho más acotada a la indicación del Ejecutivo. La primera es... la Constitución, si bien dispone en el 19 número 3, lo que ya señaló el señor Aldunate, esta parte no debería interpretarse tanto desde la asistencia judicial gratuita, sino derechamente como una cuestión, cómo se aprende una profesión, que es el 19-16. Es contingente si la corporación de asistencia, o en el futuro se crea una... centro de asistencia judicial, profesional, sin estudiantes, es una cuestión contingente. Entonces ahí la Constitución no es tan buena guía interpretativa. Y por eso sirve, porque eso siempre va a ser así, siempre va a ser así, en cambio, cómo se debe, y ahí por eso retomo el 19-16, la ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerla. Esto se lee mucho más claro desde esa regla constitucional. Dicho lo anterior, y volviendo y ahora haciendo la bajada sumamente concreta, unas cuestiones técnicas para evitar futuros problemas interpretativos, que es una cuestión de acogerse la propuesta de redacción, sobre todo en el numeral 2, en el segundo numeral 2, el haber desempeñado funciones de orientación jurídica o asistencia judicial por al menos 6 meses. La primera cuestión es que entonces... En la Fiscalía Nacional podría el fiscal nacional, en tanto jefe superior de servicio, decir van a tener que ser 24 meses, porque me dijeron que al menos 6, y yo digo 24, mientras que el defensor nacional va a decir yo quiero solo 6 y la Corporación de Asistencia 7. La redacción permite esa interpretación y las 3 serían legales. No, pero al decir al menos 6, dice al menos 6, por lo tanto 7. La segunda cuestión es que ya hay una cierta experiencia a nivel de Corte Suprema, que la Corte Suprema rechaza las convalidaciones de personas que estudiaron en diversas universidades su licenciatura. Y eso ha sido un problema, porque la persona oficialmente tiene una licenciatura en la mano, pero la Corte Suprema no se la reconoce. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo 3 instituciones, de las cuales... una es autónoma constitucional, 2 son susceptibles de control por la Contraloría, pero las 3 van a terminar en la Corte Suprema. Entonces, no estoy seguro, y eso es una cuestión que podría aclararse mucho más concreta para la historia de la ley, quién va a determinar finalmente la orientación jurídica o asistencia judicial. La Corte Suprema o el fiscal nacional. La Corte Suprema no va a poder hacer esa valoración, lo que el certificado del fiscal nacional diga basta, tal como hoy día el certificado del director del Centro de Asistencia Judicial respectivo, es un certificado que no cuestiona la Corte Suprema, pero podría cuestionar, es una cuestión que valdría la pena revisar. Y por último, si acaso podría ser cuestión, sobre todo, toda esta reflexión, sobre todo a la luz del artículo 48 del Código Civil, que habla sobre los plazos. Al decir, haber desempeñado funciones de A o B por al menos 6 meses dentro de dicho periodo. Dicho periodo son los 5 años que señala el numeral 1, pero 6 meses. En principio no van a ser, donde no distingue el intérprete, por lo tanto pueden ser continuo o discontinuo. ¿Pero eso qué significa? ¿180 días? ¿Significa, más o menos, un mes de 4 semanas, 24 semanas de lunes a viernes? Porque las prácticas profesionales en lo ordinario se hacen 2 o 3 días a la semana. Entonces, ¿los funcionarios qué? Van a tener en realidad prácticas a la luz de las orientaciones jurídicas de asistencia judicial. Un día, una asistencia a la semana, no vaya a surgir después un problema interpretativo, sobre todo a la hora de cómo vamos a hacer concreto esto.
Sí, lo que pasa es que acá hay una norma que es importante, es un reglamento determinará los requisitos, formas y condiciones que deben cumplirse para dicha práctica. Entonces yo creo que ahí solucionamos todos estos problemas que tienen que resolverse. Ustedes tomando, claro, pero bueno, veamos cómo vamos solucionándolo. No, sí, votémoslo, es un solo artículo. Perfectamente. Ya cambiemos, entonces arreglemos por 6 meses, ¿ya? Le suprimimos al menos. Pero siempre y cuando y siempre y qué. Lo dicta el Ministerio de Justicia, claro. Claro. Con los asesores van a estar todos invitados. Señor. Ya, votemos. Vamos a votar, ¿ah? Vamos a votar. ¿Lo podemos poner plazo? ¿A lo mejor no? Es decir, no se preocupe. Pero si lo ponemos plazo, pero en algunas materias fijar plazo para dictar reglamentos y muchas veces hay materias que merecen un estudio que puede exceder un plazo y después... Pero señor Meri, pero si le fijamos un plazo de 1 año, ¿usted cree que un plazo de 1 año podrá hacerlo? Pues fijémosle un plazo de 1 año. Sí. Sí, claro, sí, pues. Pero no meterlo en el articulado permanente. Yo no tendría problema, podría sacarse otro plazo, pero fíjese que después empieza la discusión acerca de cuándo está cumplida la obligación. ¿Cuándo está cumplida la obligación? Lo que pasa, si es desde que se ingresó a la Contraloría. Hay muchos interesados en esto, así que igual va a estar presionado para estarlo luego, así que mejor usted mismo oblíguese ahora y diga yo tengo 1 año para hacerlo, antes de tener todo el día, ¿cuándo tenemos? No tengo problema, lo único que va contra mi sentido de la ortodoxia, pero eso son mañas de viejo, señor presidente. Contra el sentido de la ortodoxia está la indicación completa. Sí, claro. Ya, vamos a votar, ¿ah? Lo ponemos como transitorio. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Votemos. Vamos a votar en la indicación del Ejecutivo, ¿ah? Con los alcances, lo que le hemos hecho, más el artículo transitorio de plazo, ¿ya? Señor presidente, procedemos a la votación. Conforme a lo que ha acordado la comisión, se procede a la votación en general y en particular de este proyecto, en virtud del cual el conjunto de proyectos que se refunden se sustituyen por esta indicación. Y agregando a continuación que se reemplazó la expresión siempre y cuando por siempre y que, y luego la expresión al menos 6 meses queda solamente en 6 meses, ¿no? Para eso que quede para la historia fidedigna de la ley. Finalmente, para la misma historia fidedigna, señor presidente, que el plazo de 1 año para la dictación del reglamento a que se refiere la disposición que determinará los requisitos y formas y condiciones que deban cumplirse, deberá ser evacuado en un plazo de 1 año a contar de la entrada en vigencia de esta ley. Muy bien. ¿Le parece, señor presidente? ¿Sería esa la redacción? Bueno, señor Alessandro está, señor Boric, señor Coloma, señor Cruzcoque, señor Díaz. Con placer. Señora Flores, señor Fuenzalía, señor Hirsch, señora Núñez. A favor. Señor Zafirio. A favor también. Señor Soto no está. El señor Soto tampoco, deja reemplazo. El señor Walker no está. Señor presidente, ¿va quedando usted, no? Sí, bueno, a favor. Señor presidente, el proyecto ha sido aprobado en general y en particular, la indicación sustitutiva correspectiva por la unanimidad de los 5 señores diputados y señoras diputadas presentes. Muy bien. Díganos quién va... A ver, ¿quién le corresponde ahora? El último fue el diputado Boric, por último. No, me parece Coloma, Cruzcoque, el diputado Marcelo Díaz. Don Marcelo le tocaría. Ya, Marcelo, te corresponde. Listo. Entonces, ¿algo? No falta. El segundo proyecto, ¿no? Sí. Señor presidente, respecto a las personas invitadas en el primer proyecto, se acusó el único, digamos, académico que había confirmado, el señor Manuel Núñez, porque tiene un problema con la universidad y él es directivo, tuvo que quedarse en una reunión y no pudo asistir, pero solicita que se le invite nuevamente.
señor presidente. Ya, le llegó un oficio del señor ministro de Defensa que quería venir al proyecto del diputado Soto, pero pidió que le invitáramos la próxima semana. Exacto, también recibimos eso, señor presidente. Sí. Ya. Él se excusó para mañana. Para mañana. Pero bueno, nosotros lo tenemos mañana el miércoles. Ya, Sí, ya, muy bien. Diputado Entonces, bueno, el diputado Díaz rinde informe está aprobado. ¿Qué más tenemos que aprobar? Nada. Sobre la reforma constitucional, ¿podemos esperar al profesor Núñez o lo damos por...? ¿Ahí están acá? ¿Ah? Lo aclaramos en rebeldía, claro. Porque yo entiendo que la indicación se está preparando a partir de lo que nos expuso el profesor Baza. Es decir, si llega tan pronto, llegue las indicaciones a nosotros, yo las someto, las ingresamos, lo tenemos que generar de inmediato. Perfecto. Listo. Gracias. Ya, se levanta la sesión para haberse cumplido el objeto de la sesión.